Hola, somos una comunidad de mujeres que estamos en busca del crecimiento espiritual de una manera viva, que se note en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestro carácter, en todas las cosas que hacemos. Así es que estamos ahorita estudiando el libro de Hechos y las cartas de los apóstoles en orden cronológico. Hoy estamos leyendo el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y está muy bonito. Tesalónica era una iglesia que se formó en muy poco tiempo y estaban ellos pues aprendiendo a vivir de una manera que agradaba a Dios, y de eso se trata esta carta precisamente, este capítulo muy en particular. Se los voy a leer porque está muy importante. Les está escribiendo Pablo aquí a los tesalonicenses lo que tienen que hacer, lo que no deben de hacer, como que les está animando a seguir en la fe porque empezaron bastante fuerte. Entonces los está animando a que sí sigan. Está contento con ellos en general, bastante contento y sorprendido pareciera, como que le da mucho gusto verlos así de bien. Pero les está diciendo con esta carta como detalles finales, como algunos detallitos nada más para que quede así como la estructura está fuerte, está sólida, pero él quiere que esté como todo bonito, ¿no? Todo firme, una iglesia santa, una iglesia buena. Así es que nos podemos nosotros ver bastante en esta carta, y a mí lo que más me gusta es a partir del del versículo 3, porque dice acerca de la voluntad de Dios. Como que mucho nos preguntamos nosotros, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y aquí la dice así como tal, empieza diciendo, la voluntad de Dios es que sean santificados. Y santificados quiere decir apartados, separados, quiere decir usados para una cosa aparte, que no es como del montón. Por ejemplo, si tenemos muchas cucharas en la cocina, por ejemplo, y una de las cucharas nada más la vamos a usar para, no sé, para partir queso. Entonces, esa cuchara está separada porque siempre la vamos a usar nada más para partir queso, por ejemplo. Este es un ejemplo muy bobo, pero eso es lo que quiere decir separados. Entonces, a nosotros Dios nos quiere tener separados del mundo. No quiere que hagamos las mismas cosas que hacen las personas normales, las personas comunes. Quiere tenernos apartados, separados para Él como un pueblo y como una nación santa. En muchas partes la Biblia lo dice así. Y aquí nos dice, quiere que seamos santificados, quiere que no hagamos las cosas que vemos en la tele que pasan, que está de moda. Todas esas cosas es justo de lo que Dios nos quiere como apartar. Él nos llama a vivir por fe y no por vista, no en las cosas de la vida cotidiana, sino en las cosas santas, en las cosas puras, en lo que Él tiene en el reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Otra cosa, que se aparten de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es pero súper importante en toda la Biblia, y otra vez viene junto con lo demás, ¿no? Que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Cuál es la moralidad de ahorita? Es irse a vivir con el novio, por ejemplo, o todo esto trans y todo lo que está pasando, la homosexualidad, todo eso entra dentro del costal de inmoralidad sexual. Y Dios aquí dice, guárdense de eso, santifíquense de eso. Así es que es también bastante importante esto, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Entonces nosotros tenemos que ir controlando nuestro cuerpo, aprendiendo a controlar nuestros deseos cada día. Y nuestros deseos muchas veces son
híjoles, gritar cuando estamos desesperados o mostrar nuestro fastidio, ¿no? Nada más, o querer las cosas apresuradas y no tener nada de paciencia. Todo eso entra dentro de lo no tener dentro de querer los deseos suplidos de inmediato, ¿no? Y dice, fíjense cómo dice aquí, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Entonces aquí nos está comparando, ¿no? Hay personas que conocen a Dios y viven una vida santa, que controlan su cuerpo, y hay personas que no conocen a Dios, que no son santos y que no les importa controlar o no su cuerpo. Entonces, ¿se fijan cómo lo pone Dios? Aquí lo pone como si conoces a Dios, te vas a estar acostumbrando a controlar tu cuerpo. Si no conoces a Dios, como hacen los paganos, entonces no importa. Pero nosotros, si queremos realmente vivir en el camino de Dios, queremos vivir en su bendición, en su camino, pues entonces es necesario aprender a acostumbrarnos a controlar su cuerpo, nuestro cuerpo, no dejarnos dominar por la ira, por ejemplo, o por la falta de paciencia, porque todo esto deriva en cosas malas. Entonces, por eso dice, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él. Bueno, eso es más que obvio, ¿no? Tenemos que ir por la vida con cuidado de cómo nuestras acciones perjudican a los demás o benefician, ojalá y siempre sea benefician, ¿no? Pero tenemos que estar bien atentos a que cuando hagamos algo jamás perjudique a nuestros hermanos, a nuestro rodea, o sea, a quien nos rodea, a nuestras familias, pero tampoco a la sociedad. Y tenemos que ir aprendiendo. Imagínense una sociedad que todo el tiempo estuviera atento de cómo lo que podemos hacer que perjudique a nuestro hermano. Nosotros tenemos que estar bien atentos. Les voy a contar una cosa. Una vez nosotros nos fuimos a vivir a Canadá por una temporada y teníamos un coche allá en Canadá y vivíamos en un departamento. Y una vez Gaspar se estacionó con pues la cajuela hacia las ventanas, ¿no? Como que se reversió para meterse de reversa en el cajón de estacionamiento. Y eso quería decir que pues le iba a dar el aire del mofle a las ventanas. Cosa que pues en México así hacía siempre, ¿no? Como que él estaba muy acostumbrado cuando se iba a estacionar así en batería, se estacionaba de cola, de cajuela, ¿no? Primero, de reversa, y luego ya cuando se desestacionaba, o sea, cuando nos íbamos, pues salía muy de frente, muy a gusto. Y así siempre le hacía, hasta que un día nos dijo pues ahí el que estaba a cargo del edificio, oigan, por favor, no se estacionen así. Y dice Gaspar, pues, ¿por qué no? Y le dice, porque cuando te estacionas así, le haces ruido al de que está en la ventana de enfrente. Y dice Gaspar, ok. Como que jamás, nunca le había entrado la posibilidad de que estuviera perjudicando de alguna manera a las personas que estaban cómodamente descansando en su casa, ¿no? Pero a partir de ahí, como que lo alertó y dijo, necesito cuidar cómo manejo, cómo me estaciono, como todas estas cosas. Imagínense una sociedad así, que no quisiéramos perjudicar a nuestros hermanos. Imagínense una sociedad donde ningún vecino pusiera la música fuertísimo, por ejemplo, muy dados en México, o cosas así que nosotros decimos, pues ni me fijo, pero aquí nos llama a sí fijarnos,
Muchas veces también dice la gente, no, ay, no, tú no te preocupes por lo que dicen los demás. Eso en la Biblia no es bíblico. Nosotros sí debemos de preocuparnos por lo que piensan, por lo que dicen los demás, obviamente fijándonos primero en Dios, ¿no? En cómo piensa Dios de nosotros antes que los demás. Pero ya cuando ya estamos conscientes de que Dios se agrada con nuestra manera de hacer las cosas, sí que tenemos que pensar y estamos llamados a pensar cómo nuestras acciones afectan a los demás, en especial cuando vivimos con ellos. Entonces tenemos que tener como esta alerta y no dejar en el olvido cómo nuestras acciones perjudican a los demás. Entonces dice, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Y es que aquí lo dice de esta manera, ¿no? Pero francamente, yo creo que cuando entre personas no nos damos cuenta como sociedad cómo estamos perjudicando a los demás, pues es una cosa bien grave que nos castiga Dios y no nada más nos castiga Dios, sino que perjudica bastante a la sociedad completa. Pero aquí dice también Dios que Dios lo castiga. Muchas veces Dios necesita tener disciplina para nosotros, sus hijos. Nosotros cuando estamos con nuestros hijos, por ejemplo, que los estamos criando, los estamos educando, pues les tenemos que enseñar límites, les tenemos que enseñar a portarse como es adecuado. Y muchas veces, si no nos están obedeciendo constantemente y les decimos, mira, esto se hace así y no se hace, no lo hacen así y les volvemos a decir y les volvemos a decir y constantemente no nos hacen caso, entonces es necesario poner un alto de una manera, pues una disciplina fuerte, ¿no? Un castigo, una cosa que sacuda, que nos diga, esto no se va a hacer como tú dices, lo vamos a hacer como yo estoy diciendo porque soy la mamá y porque es importante que no te cruces la calle de una, por ejemplo, ¿no? O cosas así. Necesitamos nosotros aprender a poner límites. Y también Dios es lo que está haciendo. Muchas veces cuando nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Dice que Dios disciplina a sus hijos. Entonces necesitamos hacer las cosas bien para Dios y muchas veces si no las estamos haciendo bien podemos correr el riesgo de que Dios nos esté disciplinando de alguna manera y nosotros podemos estar diciendo es que ¿por qué me pasan estas cosas? Bueno, revisa si no en tu vida has estado haciendo las cosas mal y entonces puede ser disciplina directa de Dios, puede ser una manera que Dios te esté llamando la atención para que empieces a hacer las cosas de otra manera. Entonces tenemos que realmente ponernos bien listas de estar buscando hacer las cosas bien. Hay muchos salmos muy pero muy bonitos donde David cayó en pecado varias veces en su vida, pero hay muchas veces cuando David le dice, examina mi corazón y ve si hay en mí maldad alguna y límpiame. Y de eso se trata, ¿no? Nosotros tenemos que decir, Dios, estoy realmente santificada, muéstrame en dónde puedo estar más comprometida contigo. ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde puedo dar un paso? ¿Saben por qué? Porque el camino de Dios es bendición absoluta y pura. Es gozo, es alegría, es bienestar, es maravilla. En cambio, si nosotros no estamos en eso, entonces podemos tener ir caminando en disciplina, ¿no? Ir caminando de una manera que no nos ayuda, sino al contrario, vamos todas inconformes, incómodas. Y aquí tenemos que realmente ponernos a pensar, ¿estoy realmente viviendo de una manera santificada? ¿Estoy realmente apartada de la inmoralidad sexual?
yo sé que todas somos mujeres casadas, muy usualmente nos mantenemos fieles a nuestros esposos, quiero creer, pero también ¿qué vemos, no? ¿Qué vemos en la tele, por ejemplo? ¿O qué vemos, qué oímos de canciones? Cosas así, tenemos que cuidar, estamos llamadas a ser santificadas, estar separadas, estar apartadas, a no ser del montón, no tener y no ir con la corriente de todas las modas y todas estas ideologías de tendencia que están de moda y que bíblicamente son súper inmorales. Entonces tenemos nosotros que poner ese límite y tenemos también que aprender a controlar nuestro cuerpo y tenemos que realmente preguntarle a Dios, Dios, ¿estoy controlando mi cuerpo? ¿Estoy controlando mis palabras? ¿Estoy controlando mis pensamientos? ¿Estoy controlándome yo cuando me enojo? Todo esto, porque como les digo, aquí dice, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Y otra cosa, el Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho. O sea, si nosotros no estamos controlando nuestro cuerpo, si nosotros no estamos teniendo cuidado como decimos las cosas, como pensamos, todas estas cosas, entonces no nada más nos va a llevar a una vida más complicada, porque siempre es así, sino también podemos correr el riesgo de que Dios nos esté disciplinando y tenemos que darnos cuenta si nuestra propia vida no nos está llamando a arrepentirnos de algo que no estemos haciendo bien. Entonces dice, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Se fijan? Entonces aquí el Espíritu Santo nos es dado. Dios nos da el Espíritu Santo para ayudarnos precisamente a no tener que vivir así como dice aquí que no debemos de vivir, ¿no? Tenemos que tener esta cobertura del Espíritu Santo y la tenemos, así es que necesitamos ponernos como mucho las pilas con estas cosas. No son triviales. Les voy a decir por qué sobre todo no son triviales. Porque entre nosotros más comprometidas estamos con Dios, Dios a nosotros nos bendice más. Si nosotros estamos como que, sí, hoy sí, mañana no, así tibios, como que Dios no nos da toda la bendición completa. Pero cuando nosotros realmente vivimos con lo que dice realmente la Biblia, entonces es cuando realmente el Espíritu Santo está con nosotros, fortaleciéndonos en todo momento. Nosotros tenemos también muchísima manera de acercarnos a Dios y es por medio de estar santificadas. Tenemos que tomarnos las cosas de Dios en serio porque son serias. Así es que, bueno, aquí este capítulo se llama La vida que agrada a Dios y se me hace súper, pero súper bonito. Dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor, del Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo.
Entonces está bien, pero bien importante. ¿Se fijan? Bien importante. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es por medio de la santidad. Nosotros tenemos gratis la salvación. Cuando nosotros creemos, Dios nos da gratis la salvación. Pero la santidad es algo que nosotros tenemos que procurar cada día. Cada día. Y saben una cosa que enriquece mucho nuestras vidas. Vale la pena al tiempo voltear para atrás y decir, he logrado vivir en santidad, he logrado cuidar mis pensamientos, he logrado cuidar lo que siento, cuidar lo que digo, he logrado mantenerme santa en una como burbuja espiritual donde está Dios ahí de centro. Vale muchísimo la pena, es el llamado que tenemos nosotros. Así es que, bueno, pues aquí oramos. Padre, te doy muchísimas gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu dirección, Señor, porque tú eres claro en lo que pides. Y yo te doy gracias porque tú quieres para nosotras santidad, porque tienes ganas de que seamos este pueblo santo. Tú no nos pones así a vivir como venaditos libres, sino nos das realmente unos límites, un lugar por donde mientras por ahí vayamos, vamos a tener tu bendición, vamos a tener tu mano llenándonos, vamos a tener tu corazón entero, mi Señor. Yo te doy tantas gracias por esto. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, revélanos, mi Señor, revélanos si hay algo que necesitamos cambiar, si hay algo que necesitamos hacer, si hay algo que debemos dejar ir. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos llamas en tantas veces al arrepentimiento y yo te pido en el nombre de Jesús que tú ilumines estas almas, estos corazones de las personas que están aquí escuchando, de estas mujeres, de esta comunidad. Yo te pido que tú pongas en sus corazones, mi Señor, si hay algo que necesitan dejar, si hay algo que necesitan empezar a hacer o dejar de hacer algo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les traigas esta revelación para que ellas puedan comprometerse en más santidad, mi Dios, porque yo sé que esa santidad trae bienestar, trae bendición por parte tuya. Y también te doy gracias porque tú disciplinas a tus hijos, porque tú nos amas, mi Dios. Tú no eres un padre permisivo que deja que hagamos todo y que no le da igual. No, Señor, tú eres un Padre estricto, un Padre que cuida, que procura. Yo te doy gracias por eso, por esos límites que tú pones, porque tú nos enseñas a vivir de una manera responsable, de una manera que socialmente sea muchísimo mejor, familiarmente da muchísima paz. En otra parte, en este mismo capítulo, dices que estamos llamados a vivir tranquilos, en paz entre los hermanos. Yo te doy gracias, mi Señor, por pero tan bonitos, tan bonita, una vida tan en paz, una vida que nos llama al descanso, a la paz, pero al descanso no de hacer cosas, sino al descanso del alma, al descanso del corazón. Yo te doy tantas gracias, Señor, porque mientras vivamos en ese descanso tenemos fuerza más que suficiente para hacer 1,000,000 de cosas, pero te doy gracias porque tú nos ofreces esa mano de descanso, esa mano de Padre cuidándonos, Señor. Yo te doy muchas gracias porque tenemos estos límites, mi Dios. Te doy muchísimas gracias, Padre, y te pido en el nombre de Jesús que tú nos enseñes a controlar nuestros cuerpos. Enséñanos cada área que podemos y debemos controlar. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos dé fuerzas para ser capaces cada día, Señor, de vivir en santidad, de vivir separadas para ti, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.